Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331, o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas de informar y sobre todo también de recordar. Y en este caso, si han visto el cartel que anunciaba el programa, ponía CB Salesianos, Club Baloncesto Salesiano. Y usted dice, bueno, y viene este programa dedicado a un equipo de baloncesto. Debo reconocer, y personalmente, que este Club de Baloncesto Salesiano marcó una época, marcó una historia y sobre todo una especial historia. Un equipo que estuvo en primera división del baloncesto español, un equipo que prácticamente sin ayuda, un equipo, bueno, incluso diría que hasta el arbitraje yo creo que empujaba un poco para quitarlo de la división, porque tenían que venir muchos equipos peninsulares, un equipo con dos americanos, a lo mejor de poco, bueno, es decir, bien fichados porque eran de poco importe, pero después llegaron a grandes cotas, sobre todo uno de ellos, y se mantuvo ahí una temporada en primera división y un poco rompió los moldes de en aquella época del Claret, del hoy Herbalife Gran Canaria, y fue todo una suma de muchas ilusiones de esa junta directiva que se partió el trasero porque estuviera ahí en esa élite del baloncesto español. Para hablar de ello, pues está con nosotros uno de los fundadores, Juan Manuel Betancor, que bueno, pues muy relacionado con el deporte, con la enseñanza, él es profesor, y muy relacionado con el baloncesto y con muchísimas cosas. Buenas noches, sí. Juan Manuel. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Club Baloncesto Salesiano, porque la gente que se acuerda de aquella época, un equipo de cantera, un equipo, bueno, modesto, porque bueno, aunque llevaba el nombre, y me imagino que se entrenaba en el Club Baloncesto Salesiano, un equipo modesto, un equipo sin muchos dineros, un equipo que llega a primera división, a la primera división del baloncesto español, que solo había una por encima. Una por encima, que estamos hablando de casi lo que sería la LEP Oro, ¿vale? Que decir, ¿cómo se le ocurre a una junta directiva de unos cuantos señores llegar hasta ahí? La verdad es que, bueno, son locuras de juventud, como digo yo, porque en realidad éramos 4 amigos, ¿no? Era Nani Santana y su hermano Chago, Pepe Clavijo, muy conocido en el mundo del baloncesto, que entrenó también al actual Herbalife, y lo ascendió, y yo. Y hablando muchas veces del tema del baloncesto, pues yo siempre educación y deporte lo he unido, y hoy en día muchas veces se dice la importancia que tiene el deporte
como valor dentro de la formación propia de los jóvenes. Pues íbamos con esta filosofía. El Colegio Salesiano, la experiencia que hemos tenido, porque los 4 estudiamos en los Salesianos, era que allí siempre, desde hace muchísimos años, Se ha practicado los curas, como se suele decir, pues hacían todo tipo de actividades, y los profesores de educación física pues promocionaban todos los deportes y tal. Yo también allí hice atletismo. Bueno, pues según me vine yo de La Laguna para acá, me puse en contacto con ellos, hablamos y tal, y fuimos a hablar al director del colegio, que en esos momentos estaban también organizándose un AMPA, ¿eh? Y entonces, pues hablamos del tema y nos dijeron, pues mira, pues muy bien, pues empiecen. Y cogimos con los chicos del colegio y montamos una escuela. La escuela teníamos 40 chicos o algo así. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar, sería a finales del año 79, después lo típico, ¿no? Las tiranteses, pues a veces el colegio nos decía una cosa, nosotros queríamos otra y tal, y algunos se fueron y nos quedamos nanillos. Y después ya las cosas fueron tirando cuando se formó en el APA, hoy se dice AMPA, pues se formó esa asociación de padres, pues ya nos dieron 50.000 pesetas en aquel momento, y con eso ya empezamos a arrancar y a montar las canchas, porque aquello era una gran familia. Como anécdota te puedo contar que el día que nosotros empezamos a jugar en segunda división, no sabíamos si el primer partido lo íbamos a jugar, porque no teníamos un duro. Entonces, con Millán Carpio, el viernes por la noche firmamos un contrato con una marca comercial. Y el sábado hasta las tantas estuvimos los jugadores trasladando y pintando las canchas y trasladando las canastas al campo para jugar. Todo lo hacíamos nosotros, que siempre yo recuerdo que a veces veo a uno de ellos, a Reinaldo, y siempre me comenta que su ilusión era jugar ese partido, y resulta que trasladando las canastas se le cayó una sobre el dedo gordo y no pudo jugar. Entonces él siempre me lo recuerda, que no pudo jugar ese partido que tenía todo el mundo la ilusión, y así más o menos pues empezamos a arrancar. O sea, empiezan a jugar, juegan en segunda división. Empezamos nada más que simplemente desde la cantera. Aquí se montó una escuela que en un principio era para trabajar con el colegio. Entonces teníamos la escuela, y gracias a una firma comercial, una multinacional, pues montamos unas competiciones entre clases durante el recreo. Entonces se jugaba en el recreo los diferentes equipos de clase, y después ellos nos daban unas medallas, unos trofeos, no pedíamos más tampoco. Y entonces, claro, eso ya fue estimulando la práctica del baloncesto en el colegio, y era realmente nuestra cantera, hasta que llegó, creo que fue 3 años después o 4 años después, ya hablamos de la posibilidad de que la propia filosofía del centro, abrirlo al exterior, y empezamos a trabajar con el colegio Canterbury. Y ya venían chicos de otros colegios, de Liberia, también del Canterbury, etcétera, y todo era a partir de la escuela. Entonces íbamos subiendo y había que ir económicamente manteniéndolo también. Uh-huh. Ya vinieron también Thiago, vino Pepe Clavijo, vino Carlos Santana, en fin, vino también el que hoy creo que el Herbalife se lo ha traído Pedro Morán, o sea, sí. Me acuerdo ahora que fue entrenador también del Herbalife, ahora mismo no caigo. Y él había empezado en la isleta con un club que yo siempre he querido mucho, que es el de los Pitufos, que todavía... que es Manolo Hussein, vale. Pedro Morán también vino después, pero era otra persona, ahora me estaba refiriendo a Manolo Hussein. Entonces, bueno, pues ya fue llegando gente, y la filosofía siempre ha sido de que, vamos a ver, a nosotros nos daba igual ganar o perder. Así está claro. O sea, esto es una labor educativa, entonces... había un seguimiento, el 90% del alumnado era de nuestros jugadores, eran de los salesianos, entonces había un control desde el centro con estos chicos. Entonces, si había problemas porque quien sea te expulsaba de clase o tal, tú no juegas. Nosotros hemos llegado a tener que jugar contra el Claret un partido importantísimo, y tú no juegas. Y no juegas. Pero como la idea es lo que hoy se llama trabajo colaborativo y el esfuerzo personal, y que todos tienen que aportar cosas al equipo, pues claro, el equipo se vaciaba todavía mucho más, y las cosas pues salían bien. Yo siempre he creído en esa filosofía de hacer que el club le pertenezca a los padres, hacer que el club le pertenezca a los jugadores, pero era una época, amigo, en la que para empezar nadie cobra, y todo el mundo aportaba ayudas, y los padres incluso, para que eso se mantuviese.
Entonces había una convivencia fenomenal porque los padres también veían que la educación de sus hijos se complementaba con esta filosofía que nosotros teníamos. Y poco a poco pues fuimos creciendo porque el equipo tal. Comentabas al principio un poco de jugar en primera división, sin embargo, de lo que nosotros estamos orgullosos desde el punto de vista de la competición es que nadie le había ganado a Tenerife. Había habido como el Claré, con la época del padre Domínguez, al que quiero mucho. Y aunque esté en su gloria, yo lo sigo queriendo y lo tengo en mis recuerdos, por todo lo que supuso para el baloncesto y también para mi hermano y para mí. Lo que hicimos fue romper la hegemonía de Tenerife. Nadie había ido a un campeonato de España de baloncesto hasta que llegó el Club Salesiano. Y conseguimos romper esa dinámica. En alguna otra ocasión, incluso, pues, en fin, el arbitraje hizo que no fuéramos nosotros, ya que hablabas un día, eso fue descarado porque además estaba grabado, ¿no? O sea, ganarle a Tenerife aquí de 30 y pico, pitando Juan Carlos Arteaga, no es cualquier cosa, ¿eh? Y cuando vas a Tenerife te pitan 2 y pierdes por 40 y algo, en fin. Casualidad. Sí, Juan Carlos Arteaga todo el mundo sabe quién es. Claro. Así, mi hermano sí me echó una vez de un partido, pero Juan Carlos Arteaga no me echó nunca. Pero, en fin, recto. Correcto, sí, además anticasero. Sí, porque a veces Juan Carlos se pasaba un pelín de ser tan anticasero que... Sí, era de la escuela de Miguelo Betancourt, otro que también... Hombre, lo que pasa es que Miguelo, era una cosa... Miguelo siempre me ha parecido, y no porque sea tu hermano, pero siempre me ha parecido muy... A él nunca le ha afectado los pitos de casa, pero tampoco se ha incentivado. Que sí, porque hay veces, hemos visto, y además, como jugadores de baloncesto, a veces, bueno, cuando a un árbitro le pitan... parece que se incentiva más todavía para darte más caña, ¿no? Que si tú me estás pitando, pues ahora vas a pitarme más fuerte. Pero sin embargo, yo a Miguel siempre lo he visto como muy centrado, eso sí, muy autoritario, y aquí no pasa nadie. Bueno, así ha sido olímpico, ¿no? Yo a ese chico le tenía manía. Y además te echó, ¿no? Fue el único que me ha echado de un campo de baloncesto. ¿Es imposible esto? Después ya lo hablaste en casa, ¿no? ¿Qué voy a hablar? Cuando sacaba, forma parte de tal. Pero sí, te lo comentaba un día, le había sido el único, y a veces cuando hablaba me lo recuerda, sí. El único que me echó de un campo. Estaba yo dirigiendo al Colegio La Salle. ¿Y estabas en Cervantes. Muchacho, esos ataques que le entra uno por juventud y tal, y estos que están empezando y que a mí no me vacila, pues bueno. A la calle. A la calle, sí. Bueno. Pero bueno. Cuando llega este equipo, pasa a esa segunda división, que se la tiene que currar, hay que lograr quedarse campeón y ascender. Sí, jugamos aquí, quedamos primero, y entonces un año fuimos y nos ascendimos, después al siguiente fue en Vigo, y allí subimos, pero hicimos un gran campeonato. Los equipos que estaban por delante, que creo que quedamos tercero o algo así, no tuvieron dinero o no quisieron arriesgarse. Y nosotros, con la ilusión de nuestro presidente, que era Héctor Campillo, Millán Carpio, pues entre otros, estaba Juan Villarvenga también, en fin, vimos la gana de dar ese salto, de hacer ese riesgo. Creíamos que habíamos hecho suficiente aquí cuando éramos un equipo que había llegado a ser subcampeón de España de juveniles, ¿no? Y que se nos invitaba a campeonatos como campeonatos de minibásquet oficioso que se hacía en la Salle Bonanova en Barcelona, nos invitaban a nosotros. Y veíamos que había que dar un incentivo, le digo, pues vamos a arriesgarnos. La verdad es que en aquella época la mentalidad que se tenía aquí era de otra manera, también eran unos momentos en el que el Claré, en fin, llevado por un presidente, por Pepe Moriena, que tenían pues, bueno, muchas más relaciones que nosotros y tal, pues estaban un poco en esa línea. A mí me parece bien y yo quiero mucho al Herbalife, pero a nosotros se nos marginó. Aunque es verdad que el Ayuntamiento de Las Palmas... me dio la impresión. Sí, el Ayuntamiento de Las Palmas, en la que era la época en la que Chano Franqui, hoy diputado, estaba de concejal de deporte, pues nos ayudó bastante cuando hacíamos los clinics y estas cosas. La verdad es que el Ayuntamiento de Las Palmas nos ayudaba. Pero que después no encontramos acomodo económico. Aquí hicimos un esfuerzo para poder mantener el equipo. No hicimos malos fichajes, como dijiste, porque algunos de ellos jugó en el Barcelona incluso, aunque yo de lo que estoy orgulloso es de ver a personas que salieron de los salesianos y que después jugaron en equipos importantes.
Me recuerdo a Ángel Luis, que llegó a jugar en el Barcelona, tuvimos jugadores en el Real Madrid, Verdi Pérez estuvo jugando y jugó aquí, pero también estuvo jugando fuera y tuvo oportunidad de jugar incluso en el Baskonia, pero después decidió quedarse aquí, Roberto Guerra, es decir, todos esos salieron del Salesiano, Emilio Taboada también, después había otro chico que también jugó en el tema de Madrid, sí. Bueno, base titular, ¿no? Taboada. Entonces, claro. El equipo era bueno, porque además yo recuerdo verlo jugar, se perdía siempre por 2 puntos, por 4 puntos, o sea, no se perdía por. Era una cosa llamada, y sobre todo los arbitrajes, hombre, los que pude ver aquí, no los que vi fuera, pero parecía que estaba como un poco todo previsto para que el Salesiano descendiera, ¿no? Era una cosa yo no creo tampoco tanto. Lo que pasa es que, en fin, era un equipo amateur. Y algunos de ellos que empezaron con nosotros de pequeños, perdón, pues tenían también sus trabajos y tal. Lo llevaba Antonio Torres el equipo, tuvimos cambio de entrenador y tal. Recuerdo... Con los bigotes, Antonio Torres y sus bigotes, ¿no? Sí. También un entusiasta y tal. Y después de la época de los que inicio, cuando llegó Antonio y después llegó también con Santi López. Hubo un cambio en la forma de trabajar. Yo estaba más acostumbrado a otro tipo de cosas, y porque siempre habíamos creído que cada persona tiene derecho a evolucionar. Entonces, en el baloncesto, ganáramos o perdiéramos, un niño cuando llega a estas edades, a esta edad tiene que aprender esto. No como hoy, que todo el mundo se enorgullece de tener un equipo campeón alevín. El problema es que, como en el caso del baloncesto, no es lo mismo que tú le enseñes a un chico o a una chica a que tú tienes el balón, esa es la canasta y hay que llegar allí. Si yo te lo soluciono porque hay un bloqueo, porque aquel te ayuda, porque el otro mide 2 metros, porque tal, la creatividad hay que desarrollarla desde pequeño. Entonces yo te enseño, nosotros enseñamos a esta edad, estas son las herramientas que yo te doy. Y con estas herramientas nosotros tenemos que llegar allí y tenemos que meter la canasta. Y cuando te toca defender, tú tienes que hacer lo posible para que otro compañero no tenga que venir a ayudarte. Entonces, y cuando íbamos pasando tal, y otros equipos pues querían ganarle y hacían sus historias. En esa época, después de que estuvimos, en la época de Pepe Clavijo y tal, Pepe Alvarado también estuvo con nosotros, que era profesor de educación física y nos ayudaba muchísimo, era una forma de controlar también la actividad en el colegio, que le hubiese gustado estar aquí, por cierto. Pues resulta que se cambió un poco, pero también se subió un poco en la calidad, porque empezamos a hacer clinic, donde, al contrario de ahora, eran unos clinics que lo hacíamos, invitamos incluso a todos los clubes. Eran clinics en las que venían entrenadores americanos de las high school. No traigo a alguien famoso, sino que traíamos a alguien de la high school para que le enseñara. Está acostumbrado a trabajar con los chicos de las mismas edades que teníamos nosotros. Y oye, pues queríamos que tu filosofía y tal se traslade aquí. Entonces, se traslada a nuestra forma de juego y a nuestros entrenadores. Y de esta manera lo que hacíamos es que nos retroalimentábamos. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros que era que nadie se quedase atrás. Lo que se habla muchas veces en educación, que ningún niño se quede atrás, ¿no? Y se habla de la enseñanza individualizada. Nosotros, desde el punto de vista como club, y nos centramos siempre en la persona, no queríamos que ningún jugador, cuando va subiendo de categoría, evidentemente las exigencias hacen que incluso las económicas no puedas tener 5 equipos, porque que sí tenías en infantil y ahora se convierten en 3. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, pues entonces nosotros con esos jugadores pasaban a pertenecer a la plantilla del club. La mayoría de ellos empezaban en la escuela de baloncesto, se hacían monitores, se hacían ayudantes, trabajaban con nosotros para los temas administrativos. Entonces, todo el mundo, nadie quería salir de la familia y nosotros no queríamos que nadie saliese de la familia. Entonces, eso era muy importante porque había una convivencia y, como siempre he dicho, si tú le has enseñado a una persona una filosofía, digamos, de vida, o una filosofía deportiva, que es la línea del club, yo para contratar a otro, digamos, yo prefiero cogerlo a él y empieza, porque será un mal entrenador, pero seguro que va a transmitir lo que nosotros queremos que transmita. Entonces, todo esto iba muy unido. Está relacionado. Claro. Vamos a hacer un alto en el camino, el tiempo nos lo obliga. Estamos hablando con Juan Manuel Betancor, estamos hablando del Club Baloncesto Salesiano, todo un ejemplo de lo que es hacer bien el baloncesto de cantera. Hacemos el alto, volvemos enseguida.
Seguimos aquí en el enfoque, en este especial dedicado al Club Baloncesto Salesiano. Estamos hablando con Juan Manuel Betancor, que fue uno de los fundadores del club, alma mater ahí, junto con otros más, como la hablaba de Héctor Campillo, que fue el presidente de aquella época, o fue Nani, o sea, hay gente que ha estado con él ahí luchando. Cuando llega a la primera división, se llega a primera división, un equipo, se trae dos americanos, uno de ellos simpatiquísimo jugador moreno, muy anotador y poco defensor, porque yo no había visto a ese hombre anotar de esa manera, porque era como un cañonero. Se llamaba Bowles, Bowling o Tiro Bowles o algo así se llamaba, sí. pero defender poco. Y después venía un jugador rubio, que después fue el que, ¿cómo se llamaba? Que jugó después en el Barcelona. Sí, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me ha olvidado. Ahora mismo, mira que lo tenía. Vale. Era muy trabajador, muy defensor. Nos dio mucha pena, es el primero que teníamos fillado. Que no surgió. Que llegó aquí y los calores le sentaron mal, que venía, era un acuerdo que teníamos nosotros donde Chicago Bull pagaba una parte de la ficha de él y la otra la poníamos nosotros. Y llegó aquí, jugamos un partido contra la Gran Canaria y les metió 30 puntos así en plan tal. Pero no le gustó. Muy lejos esto tal, y encima con los calores se sintió mal y tal, y se fue. Entonces fue cuando vino la otra persona que era mormón. Sí, exactamente. Buenísimo, comprometido, venía defensor, a la escuela. Anotador, además era un reboteador ofensivo, sí. muy bueno. Y si reboteaba ofensivamente era muy bueno. Empieza a jugar este equipo y empieza a venir las primeras derrotas. Porque además yo no sé si llegó a conseguir alguna victoria. Sí, ganamos creo que fueron 3 partidos o algo así, ¿no? 4 partidos, ¿no? Pero que uno solo incluso Algiria, que fue uno de los equipos fuertes de la categoría, fuerte, sí. Le íbamos ganando aquí de 20, es que con todo el mundo en nuestra forma, por eso nos llamaban los tiburones, ¿no? Porque el salesiano, si algo se caracterizaba, era una presión brutal, ¿no? Acompañado posteriormente de muchísima efectividad en ataque. No teníamos personas de 2 metros y pico, pero sí teníamos un equipo que peleaba muchísimo y donde cada canasta le costaba al contrario sudores. Y muchos de los partidos íbamos ganando de 18, de 20 puntos, al Obradoiro mismo, pues le íbamos ganando. Pasa que después el banquillo es lo que tenemos. Mientras que otros equipos, pues ocurre así. Exactamente. Tienes plantilla, entonces aguantas todo el partido a esa presión. Nosotros no teníamos. Cuando empieza a verse esas derrotas, ¿qué se plantea la Junta Directiva? Bueno, nosotros siempre nos habíamos planteado, nosotros preocupaba más el tema económico. Sí, ¿no? Pues si me permite un inciso, como anécdota, como todo esto era con padres y la buena voluntad, y también pues había empresas que nos ayudaban muchísimo, entre ellas Calice, que mantuvo la escuela durante muchísimos años y tal. Y cuando nosotros ganábamos un campeonato, ¿sabes lo que venían jugadores y entrenadores a decirnos a la directiva? Nos daban el pésame. ¿Sabes por qué, no? A ver de dónde sacamos las perras para ahí. Claro, pésame, claro. Entonces, como todo nos costaba, ¿no? Pues los jugadores y los entrenadores me decían, Juanma, ¿te habrás enterado, campeones de juveniles? ¿Y me has sentido pésame? Le digo, no, ya sé, ya el presidente ya sabe que mañana tiene que ir a llorar por ahí para atrás, y siempre terminamos y íbamos para allá, ¿no? En plan humildes y tal, y muy bien, o sea, yo estoy muy contento, siempre recordaré, tuvimos páginas y, por poner un ejemplo, y no es por humildad, porque tampoco tengo por qué ser humilde en algo que realmente se consigue, ¿no? Y es una cosa que además Taito nos lo dijo, porque nosotros cuando empezamos, él entrenaba en el cotonificio, y una de las primeras acciones que hicimos nosotros, y marcó también la trayectoria del salesiano desde el punto de vista deportivo, fue cuando traímos a Hito García Renese a entrenar aquí. Era un desconocido que llevaba el cotonificio, pero él siempre ha sido un amante de la cantera. Dime tú, algún entrenador que haya sacado tanta gente como Hito García Renese. Aquí mismo habían jugadores que no tenían Rabaseda, la gente hablaba de Rabaseda, es que le falta... es que no ha terminado de explotar, tal. Y con él, estos jugadores empezaron, crecieron, explotaron, dieron lo mejor de sí, confianza. Es un maestro, ¿no? Un hombre que siempre estará en la mente de todas las personas que les guste el baloncesto. Pues él vino aquí cuando estaba en el cotonificio y nos marcó también
la filosofía de juego. Y fue una de las personas que cuando fuimos con el equipo juvenil allí y llegamos a enfrentarnos a un equipo con una media de 2 metros, que era el Barcelona, hoy en día que es muy famoso y que la gente siempre cuando empezó a aparecer se quedaba asombrado, y lo hacía el Barcelona, era una jugada, esas jugadas que sacas de fondo y de repente tú dices, ¡pum!, y se queda el pequeñito solo, pues la mete, porque empiezan a hacerse bloqueos. Quien primeramente lo empezó a hacer fue el Salesiano, gracias a que traíamos entrenadores americanos aquí, y ellos nos enseñaban cosas que ellos hacían allá y que aquí en España pues nos hacían. Y Aito fue una de las personas que después nos lo comentó a un compañero nuestro, que el Barcelona copió el sistema que nosotros teníamos para saque de fondo, y hoy en día es una de las cosas que yo cada vez que saca de fondo pues miro mucho, porque ahí es la inteligencia del entrenador. No, pero es la inteligencia del entrenador. Sabes que a veces tienes un partido que va mal y bueno, pues le damos la pelota a Michael Jordan y se acabó el partido, ¿no? Y el entrenador ha ganado un título, vale. Pero hay determinados momentos en el baloncesto en el que se ve la impronta del entrenador, y depende de lo que él haga y mueva a sus jugadores, ese partido se gana o se pierde. Y en eso ahí tú eras El Salesiano, cuando ve un poco la marcha del equipo en primera división, ¿hace algún fichaje? Porque creo algún fichaje nacional, ¿no? Porque sí, cuando vino Cabeza, ¿no? Un tirador magnífico, una gran persona, cuyo hijo, pues en fin, yo me alegro mucho que el Betis lo haya contratado o tal, una grandísima persona, que él, hicimos una trampa. Porque él tenía pinta más de leñador, con aquel cabezón, porque era raro, ¿no? Sí, porque el hijo es más normal, pero yo me acuerdo de verlo jugar, y era efectivo, porque además era pero tenía una pinta como más de leñador que de jugador de baloncesto. Pero vino, me parece que a media temporada. Estaba el equipo estaba ya tal, entonces bueno, amigo de Antonio, de tal, Camo y tal. Entonces yo recuerdo, porque yo lo vi entrenar y decía, pero que las mete todas, pero todas de triple, eso es una cosa una vez. Y entonces una vez fuimos a jugar a Andorra, que ganamos en Andorra, y me dice Antonio Torres, y yo le dije al presidente, me gustaría ir a Andorra, que no la conozco. Pues vete con el equipo y tal. Bueno, pues fui, y me dice Antonio Torres, al llegar al otro, dice, bueno, tú te quedas con Cabeza, no con el nombre ahora. Carlos Cabeza. Te quedas así, que soy yo también, se llama Carlos. Dice, te quedas con Carlos Cabeza, porque tú le comes el coca a cualquiera y él tiene que dar lo mejor de sí en esto y tal. Y nada, nos quedamos en la habitación, y a mí, como lo típico de que eres un educador y le comes el coco a tus alumnos con muchas cosas, yo tengo fama de eso también entre mi alumnado, pues eso, hablando, tal, hicimos, y resulta que cuando llega el partido machacó a la Andorra, pero de una forma impresionante, en triple, y el tío dio, ahí el tío, él explotó allí, nos ayudó muchísimo, y a partir de ese momento fue cuando ganamos, creo que fueran 2 o 3 partidos más, ¿no? Y después también vino, se nos van yendo la gente, y después vino del chico, del americano que teníamos que jugó en el Barcelona, claro. Él tenía un amigo que también era mormón, se nos fue uno y se trajo al amigo, y se pegó un partido cuando se le había roto la gafa yendo para allá, y jugó sin ver, y se metió un partido y las metía todas. Era un jugador, ese sí que era un tío rojoso también, porque menos jugador de baloncesto no parecía, pero muy poco ortodoxo en sus movimientos, pero anotaba. Y defendía, porque ya no estaba, Bowling me parece que ya no estaba en el equipo. No, ya se le había dado buscamos la manera de buscar a alguien a ver qué tal, y eso que el equipo estaba más que para descender, pero que bueno, pues mira, conozco a tal, vamos a ver, tal, lo típico. Pero lo fundamental es que todos los jugadores de la cantera que estuvieron allí, aparte de los americanos, aguantar hasta el final partidos que prácticamente estaban ganados, pero claro, ya llegamos con la lengua afuera y tal, la forma en la que muchas veces teníamos que viajar, y lo que hizo el Salesiano, yo creo que la gente... Una historia que además que una cosa tal, y ya te digo, increíble, además sobre todo la gente que lo vio en aquella época, cómo se desenvolvía, con qué elementos económicos se desenvolvía, y bueno, y que en muchas ocasiones se perdían los partidos por 2 puntos, y yo decía, pero tú veías las canchas de los salesianos llenas para ver un equipo de segunda división. Sí. Bueno, y el donde jugaban Tamaraceite, que se llenaba Tamaraceite para ver al Salesiano también. Venía muchas veces la gente, no como el resto, pero sí, la como familia, pero
pero no teníamos tampoco esa cobertura. Sí, pero había gente. Yo sí me gustaría aprovechar, porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de hablar del tema de selecciones después de tanto tiempo. Fíjate una cosa, en la época en la que nosotros empezamos a crecer y a nacer, es la época en la que empezó a dar salto, por ejemplo, Manolo Borrego, Manolo Morales, Florencio Tejera, Gregorio Guerra. Son gente que yo creo que hoy en día un poco se ha perdido también ese tema. Eran gente que este tipo de cosas y tal se volcaban con nosotros, nos llamaban, nos dejaban aunque sea 5 minutos para que explicáramos cosas, les decíamos, hombre, mira que tenemos el clinic y tal, a ver si... Y ellos venían y ponían cosas y tal. Sí, pero y también se ha perdido dentro del periodismo deportivo. Claro, pues ya este periodismo se ha perdido muchísimo. Se ha corrido. Yo creo que esa parte era importante. Importante, pues muchas veces lo recordamos. Otro día había Gregorio, saludamos. Había mucho romanticismo dentro del periodismo deportivo que se ha perdido. Hoy, bueno, esto es todo mediático y... pero yo me alegro de que muchos de ellos están todavía ahí y se defienden, como decimos, nuevo panza arriba, porque el periodismo hoy en día está también tan maleado, ¿no? Ya no hace falta ni ser periodista para... Y tampoco se exige... Y más de uno le da patadas al diccionario, y sobre todo en radio, más de uno le da patadas al diccionario que dice tú, ¿y cómo está hablando ese hombre ahí? Porque de repente trae publicidad y le dejan hacer un programa deportivo. O sea que también ahí se ha deformado mucho el tema. Entonces estos viejos guerreros, que son la vieja guardia, bueno, pues están ahí, algunos mamaron muchas cañas, como decimos. Sí. Se mamaron muchas canchas, en muchos deportes. Era más un periodismo romántico, un periodismo de ir a apoyar a la gente, no solo era fútbol, sino había otras cosas. A nosotros nos ayudaron mucho porque teníamos un patrocinado como Podus y tal. Y entonces, no, mira, es que claro, el medio, como no ponen publicidad, y digo, chacho, es que nosotros sobrevivimos gracias a esto. Bueno, pues vale, yo hablo con Cruz Domínguez y tal. Bueno, pues nos ponían la foto para que se viera el cartel debajo de Podus o de Calice, para que nosotros después existía un poco la complicidad. Y hoy en día, no te creas, veo yo fotografía y le digo, ¿por qué no apoyamos el deporte base también? Oye, ¿qué cuesta que el equipo San Francisco Javier o quien sea, el bar de no sé qué, o Bar Pepe, que le ponga delante y que se vea? Es que tú dices, no, porque no pone publicidad. Oye, no le pidas a esa persona. Nosotros siempre hemos apoyado, tanto dentro de TAC Televisión como de Canal Deportivo, siempre hemos apoyado al sponsor pequeño, que apoya a un equipo pequeño, y bueno, eso a nosotros nos duele en prenda de que salga su publicidad en las camisetas. Incluso le hemos hecho a veces un flash solamente de la publicidad. ¿Por qué? Porque eso se lo van a poder enseñar al patrocinador y la temporada que viene, pues de repente, que ya saben que tiene un dinero perdido, pues de repente le dan algo más para que pueda subsistir, porque ese tipo de equipos efectivamente no entra en una crítica, simplemente aprovecho para... Sí. Hombre, no perdamos tampoco a nivel de medios de comunicación eso. ¿Entiendes? No todo puede ser arriba y entonces los de abajo, pero claro, después dice, no, intenta colaborar también. Es que la gente vive asustada. Oye, es que si tú en la primera página pones todos los días sucesos, es lógico que la gente se asuste. Oye, intenta también que la gente en medio del problema también haya algo positivo, cosas positivas que se dan en educación o en el deporte. Dale alguna vez una cobertura que tampoco supone tanto, ni es un problema. Pues con el deporte va a ser lo mismo. Es que yo veo a veces las páginas, equipo de tal, y le digo, ¿y la publicidad dónde está? A nosotros nos dejaban poner cuando hacíamos la presentación, le poníamos aquí el Calizo, y nos hacían la foto y tal, mira, ve y tal. Entonces yo, oye, mira, a ver qué tal. Y existía también ese romanticismo entre los directores. Oye, pues es una forma que parece que no, pero que después en el fondo dicen, no, como que los medios no te ayudan. Perdona, que este señor, ¿por qué tiene que poner aquí los zetas no sé qué? Si quiere no lo pone, no me interesa, que la espera, que todo es un negocio. Oye, pero bueno, no le puedes pedir a este señor que está ayudando a un club de un barrio, que encima dice, no, para que le pongan la publicidad y tal, y a cambio, es que si no ese club desaparece. Cuando desaparece ese club hay problemas en ese barrio. Claro. Por ejemplo, hay niños que están sentados, después decimos que se ponen a estar todos los días en la casa, pero es que gracias a un montón de personas que todavía hay clubes donde la gente pone su dinero y donde los padres incluso hacen un sacrificio por poner un dinero para que su hijo esté ahí, porque yo no le puedo pagar las clases de no sé qué, pero sí lo puedo tener ahí para que haga esto, porque ahí también se hace una labor social. Que yo creo que también hay que ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? Y en aquella época la verdad es que me cogió un buen momento. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando del Club Baloncesto Salesiano, estamos hablando con Juan Manuel Betancor. Estamos hablando de este equipo, ya digo, que marcó una historia
y nos queda todavía una última parte para hablar un poco más de este equipo. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22 extensión 331 o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí y ya es la última parte de este especial dedicado al Club Baloncesto Salesiano del Enfoque. Como decía y lo he dicho a lo largo del encuentro, ya esto del baloncesto se me ha metido en mi mente, del programa. Bueno, un equipo, como decíamos, marcó una historia, sobre todo por todos esos factores que influyeron para que ese equipo descendiera, principalmente el económico, porque bueno, estaba jugando con la cantera, con dos americanos casi de compromiso que los tenía ahí, independientemente que ficharon, ya digo, que ahora no me sale el nombre ni a Juan Manuel, el fichaje que después jugó en el Barcelona. Además yo creo que incluso llegó a jugar en la NBA. No quiero descaminar el tema, pero creo que después jugó una temporada en un equipo de la NBA, llegó a jugar y lo llegué a ver en televisión en un equipo de la NBA por unos minutitos, o sea, que ahora no me acuerdo, que era mormón, efectivamente, eso sí. Y bueno, pues ese equipo desciende. ¿Qué pasa cuando desciende el equipo? Bueno, pues se paga caro. Se paga caro en el sentido de, bueno, se acabó una etapa, tuvimos la oportunidad de jugar ahí. Yo creo que mirándolo con el tiempo era una estupidez, pero ¿qué más podíamos hacer cuando estás trabajando la cantera, ganas campeonato, vas a jugar ascenso en segunda división, ganas aquí, te vas para allá y lo haces, y estamos demostrando que realmente, y lo sigo manteniendo hoy en día, que Canarias funciona. Simplemente no necesita gente de fuera, que aquí tenemos cantera suficiente, primero y fundamentalmente porque vivimos en una tierra en la que aquí no hay que hacer grandes inversiones para ningún deporte, lo tenemos. O sea, dime tú, aquí podemos hacer, por ejemplo, unas olimpiadas que se están haciendo
de deportes playa. Dime tú qué teníamos que hacer, lo tenemos todo al aire libre. Las playas, el mar, lo que quieras, lo tenemos. Entonces, claro, en una tierra como esta, los canarios estamos todo el día en la calle. Luego, actividades las que quieras. Entonces, bueno, pues en base a eso nosotros veíamos que si, al llegar arriba, pues no hubo visión política, ¿no? Tampoco hubo demasiado apoyo, ¿no? Entonces, vamos a dar el salto y vamos a demostrar que podemos hacerlo bien. Se bajó, estaba dentro de lo normal y sobre todo porque después ahí los jugadores le salen un trabajo, le salen tal y fuimos perdiendo potencial también. Si no, yo creo que hubiésemos hecho mejor papel. Y al bajar, pues bueno, los problemas económicos, lo típico y tal. Y aquí sí me quiero mojar y lo siento mucho porque lo pasé muy mal, ¿no? Se llegó a un acuerdo pasó el tiempo, se llegó a un acuerdo con lo que hoy es el Gran Canaria, por el cual, pues mira, nosotros hemos demostrado que la cantera nuestra y nuestra forma de trabajar es la mejor. Entonces, oye, tú tienes la parte económica, pero nosotros tenemos entrenadores, tenemos jugadores, tenemos una filosofía y tal, que nosotros podemos hacer un trabajo hasta la categoría cadete y a partir de la categoría cadete, pues pasan a llevar el nombre de Gran Canaria, que tú puedes seguir teniendo claré y tal, y lo que tú quieras. Pero éramos nosotros. Porque muchas veces también ocurrían los típicos piques, te quitaban el jugador, se iban a jugar en el Claré para ganar al Salesiano y el Salesiano resulta que le ganaba incluso llevándose los jugadores. Y más ejemplo que eso imposible, de que daba igual que tú te llevases a alguien. No te entra en la cabeza que haya personas que tanto crean en esto y que lo dan todo de sí. El Leicester en su momento, ¿no? Sí, sí, que salió Rainiere, que era un hombre ya prácticamente acabado y te ha demostrado lo que... Bueno, pues el Salesiano en su momento... El baloncesto aquí lo convirtió en el centro fundamental y Tenerife temía cada vez que tenía que venir a jugar aquí unas finales porque ya no tenían claro de, bueno, vamos a jugar con los canarios, aquí con los canariones, que después ya tenemos que ir a Madrid o tenemos que ir a tal para jugar el Campeonato de España. No, perdona, ya no vas contando eso. Y no iban. Entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, los piques, Claré, Salesiano, tal, la gente que estaba en su directiva, pues veía que tal, o sea, cosas que lo ves con el tiempo y te da risa, ¿no? Porque al final terminaron porque los grandes jugadores que ha tenido el Claré han venido o bien del Santa Brígida, por ejemplo, o bien han venido del Salesiano. Jugadores de ahí, no hay nadie más. O sea, hasta la fecha, ¿no? O sea, no tenemos ahora mismo en el Gran Canaria jugadores de tal. Y yo creo que podríamos tenerlo, pero bueno, yo espero que eso también, cambie, ¿no? Sí, también he observado, Juan Manuel, y ya salimos un poquito del Salesianos, pero yo, por ejemplo, el equipo EVA son todos extranjeros. Claro. Es fuerte, creo que vi 2 jugadores canarios, pero principalmente los que juegan son todos extranjeros, son de Estonia, tal. No entiendo yo mucho. Bueno, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que ya eres un equipo que ya no es el equipo del Gran Canaria, Isla, sino que es aunque pertenecen al Cabildo, pero estamos en el plano profesional. Entonces en el campo profesional tú traes a gente joven que viene aquí con el que tú haces una inversión y que después eso te va a repercutir cuando vayan al equipo arriba, pero tampoco los que han traído ahora mismo han subido, quita Tavares, por ejemplo. Pero yo creo que aquí hay que hacer otro tipo de trabajo. No va a salir cantera. Sí, que no va a salir tampoco. Puede ser que no tengamos chicos de 2.15 o 2.17 aquí ahora mismo, puede ser, pero sí estamos demostrando que tenemos jugadores de calidad para cubrir en otros puestos, ¿no? Y yo creo que eso hay que cambiarlo. ¿El Salesiano desaparece en qué año? Vamos a ver, desaparecer, yo llegó un momento en que cuando el Gran Canaria, por llamarlo de alguna manera, ya lo último es cuando tienes un acuerdo con ellos y resulta que estoy yo en el sur y vienen y te dicen, mira, chacho, que están tocando los jugadores de mini básquet. Le digo, mira, se acabó. Quien quiera trabajar la cantera, que se la trabajen ellos. Ya me calenté. Y estábamos Santi López y yo prácticamente. Santi no, con Luis López. Está allí, que aguantó hasta el final, por encima de mí. Claro, llega un momento en que tú dices, bueno, vamos a ver, nosotros hicimos esto, pero ahora estamos aquí. Joder, esto es lo que está aquí. ¿No te interesa que estamos sacando estos jugadores que tienen capacidades, que llegan, que han ido jugadores al Barcelona, que hemos ido a dar jugadores al Madrid
Tú no puedes permitir que un club de estos pobres diablos, se lleven a un jugador, el Madrid o el Barcelona, lo tengo que tener aquí. Oye, pues si tenemos esto, vamos a trabajar nosotros de esta manera, y a partir de cadete, tú déjanos nuestro nombre, y a partir de cadete, que vayan a jugar. Pero ya existía ese acuerdo. Era un acuerdo que se tuvo desde la época de Lisandro. Y al final se rompió. Y al final pues no se cumplía, que era otra cosa. ¿Entiendes? O sea, llega un momento ya en que, y lo digo claramente, estoy mayor para estas boberías y tonterías, pues resulta que te llama ya Luis, mira, que con los jugadores del equipo de minibásquet y tal, no sé. ¿Cómo? Allá en minibásquet, no, venga, hambre. Y le digo, no, me voy. Y se quedó él y aguantó unos años, y creo que en el 94, casi en el 2000, comienzo del 2000 o algo así, o el 98. Desaparece. Estuvimos 16 o 17 años de historia. Y yo me fui. Y Luis aguantó todo lo que pudo y tal, y hasta que al final pues no pudo más. Lo estaba llevando él y tal, y desapareció. Y eso no es criticar a nadie ni venir aquí a meter el dedo en el ojo, es simplemente contar la realidad, pues se cuentan tantas cosas, se hablan de tal, ¿no? Que sinceramente mi proyecto personal, aquí tenemos a Roberto Guerra de la cantera, no, perdona, si por lo menos alguien tuviese, mire, perdón, esto el chico empezó de tal, que yo sé que Roberto lo ha dicho, y lo que es simplemente el proyecto personal. Pero bueno, yo creo que ya a mi edad lo tengo más que superado, pero me duele que se comenten cosas y que se digan tal, pues mira, pues sí, aquí se han hecho, yo creo que se han hecho cosas mal, y creo que la filosofía con la que se ha planteado en un principio podríamos estar mucho mejor. Y yo sé que hay gente que me está escuchando, y sé gente que cree realmente en la cantera, y gente que habla de que le gustaría que tuviésemos un Gran Canaria con más jugadores de aquí, que me da igual que sea lituano, que llega en minibásquet o llega en tal, que me da igual. Pero por lo menos de aquí se ha sido formado aquí. Pero también, como dice, a veces hay jugadores que los tienes ahí y después no los ves en ningún lado, ¿no? Pero bueno, tampoco es ello, porque el Canterbury también, hay un equipo también que forma jugadores, pero después se lo lleva. Pero sí, todo ese tipo de cosas a mí me parece bien, ¿no? Es lo que está ahora. Pero yo creo que la representatividad, la identidad, Las Palmas perdería su identidad si no tuviese jugadores canarios. Aquí la gente está orgullosa de sus jugadores. Claro. Aunque no jueguen en la selección española. Yo puedo ser un foropo y digo, fulanito tal tiene que estar. Pero son los míos, no están aquí. Yo creo que eso es lo que le hace falta al Gran Canaria. Por lo demás, es un club que marca historia y que, vamos, nosotros tosemos en Madrid y se nos tiene en cuenta. Eso sí que es verdad. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Juan Manuel muchísimo tiempo, además sobre todo de baloncesto. A él también se le iluminan los ojos, aparte de todos los deportes, porque además ahora está embarcado en proyectos, en el proyecto de Juegos de Vida. Juegos de Vida, en el Cabildo. Que ustedes lo vieron recientemente en televisión, en Canal 8, y bueno, pues está ese proyecto ambicioso que está embarcado, pero que cuando se mete en un proyecto se mete de verdad, y además que, como dice, no le duele prenda y reconocer las cosas, y también cuando las cosas no han sido buenas, pues aquí ha tenido estas cámaras para decirlo. Juan Manuel Betancor, gracias por estar aquí. Para mí ha sido todo un placer esta noche, además sobre todo revivir aquella historia que yo también la viví con el Salesiano. Sí, que ibas a ver los partidos. Sí, todos los partidos. Y sufría cada vez que perdía, y a veces más de alguna vez me dio ganas de ir a por los árbitros. El UI de Millán seguro que lo recordarán mucho. Sí. Se oía hasta otro partido. Y además, sobre todo porque además ahí estuvo Cabeza, ahí estuvo ese jugador que ahora no nos vamos a acordar, se acaba el programa y no nos acordamos, que llegó a jugar en la NBA, que ese dato sí lo tengo yo, claro, que jugó en el Barcelona, y bueno, que fue toda una historia de un equipo que cambió, que demostró que la cantera podía jugar en divisiones altas, divisiones de calidad, como era la primera división de aquella época. Y bueno, pues para nosotros ha sido todo un recuerdo el hablar de esa época, que ya han transcurrido, pues creo que más de 30 años, ¿no? Sí. O sea que eso estamos hablando del año 85, 86 fue, ¿no? Estamos en el 80, sí, 6 Cuando años, jugó en primera división, después ya jugamos en el 86, o sea, estamos tuvimos hablando, la mala suerte que Pepe Clavijo se fue al exactamente. Bueno, nosotros, hasta incluso él nos pidió permiso a nosotros cuando le iban mal las cosas al Claret,
que estaban prácticamente en la cola y querían echar mano de Pepe Clavijo, un entrenador de aquí, Pepe Clavijo, que cuando llega él no pierde ningún partido y asciende. Porque además a ver si miramos más lo de afuera. Se habían traído al entrenador americano, a Townsend, y casi lo manda a la segunda división, pero la que estaba debajo. No tuvo suerte. No tuvo suerte aquel hombre, y Pepe, verdad, que cogió el equipo abajo, subió, no perdió nunca un partido, subió el San Román, que había una mosca allí, los 500 se convertían en 3.000, porque yo no sé cómo entraba allí tanta gente, los 500 de capacidad se convertían en 3.000, aquí era un horno y tal, y fue Pepe, que además yo siempre he pensado que a Pepe no se le ha reconocido la labor que ha hecho en el baloncesto, sobre todo el baloncesto canario, aunque ha estado siempre entrenando a mí por ahí fuera, no se le ha reconocido. Juan Manuel Betancor, gracias por estar aquí, desearte lo mejor y ya habrá más ocasiones de tenerte. Esperemos. Bien, pues sí, ha sido todo un gusto escuchar a Juan Manuel Betancor. Hemos rememorado esa historia del Club Baloncesto Salesiano, un ejemplo de lo que debe ser la cantera en este baloncesto Gran Canario. Gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene. Hasta siempre.